¿Cómo está eso de la utilidad pública de las pensiones? Mira, Trini, respecto a esta nueva resolución que está pendiente, es un caso que acaba de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y quien va a analizarlo va a ser la segunda sala de la Corte. Es un caso inédito, es un caso que no se había visto antes en México, y me atrevo a decir que a nivel internacional creo que no hay tampoco ningún caso similar. Se trata de trabajadores que se les modificó su sistema de pensión el año pasado, en el año 2021. El 9 de febrero sale una publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco, en donde el sistema de los trabajadores, el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado de Jalisco, se les, por utilidad pública, así lo determinado el Congreso local, se les iba a reducir, o se les redujo las pensiones a los trabajadores. Si bien es cierto que se las redujeron con un tope que en este momento es bastante alto para cualquier trabajador, sin embargo, obviamente que fueron perjudicados muchísimos trabajadores porque tenían pensiones mucho más arriba de lo que vamos a decir. Ellos se les redujo a 39 UMAS, su tope. Sabemos que los compañeros federales tienen un tope de 10 UMAS en las pensiones. Nosotros aquí tenemos un tope de 30 UMAS, nomás para que veas toda la historia de las pensiones que ya se toparon, que las que eran dinámicas ya no lo son, que hay un tope ya salarial que está tasado en UMAS, que es otro de los golpes que nos dieron a todos los trabajadores, de que en lugar de que las pensiones se pagaran en salarios mínimos, pues ahora ya no, ahora es en UMAS. Bien, pero regresando al tema de Jalisco, obviamente que había trabajadores que tenían pensiones arriba de 104,000 pesos, que eso es donde se les topó. Y obviamente pues ellos hicieron lo propio, llevaron un mecanismo al igual que nosotros hicimos aquí en el año 2015, cuando se modificó la ley Cali, y dimos a conocer a la Suprema Corte de Justicia que en Baja California estaban violentando los derechos de los trabajadores, derechos humanos, y nos fuimos por el área de los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tomó nuestra queja y la elevaron a la Suprema Corte de Justicia. En el caso de Jalisco, se fueron por la misma ruta, fueron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ahora le toca de conocer este asunto de la reducción de las pensiones por utilidad pública. Es un concepto nuevo que se está utilizando, no es nuevo en cuanto que sabemos que ese concepto se ha utilizado para que el gobierno, si tiene necesidad de trazar una carretera, de construir una carretera, y que necesita un espacio, un terreno que es propiedad privada, lo puede expropiar por utilidad pública. Sí. Así lo manejan, pero nunca en estos casos de un patrimonio que es nuestras pensiones, ¿no? Bueno, el día 7 de septiembre, no hace ni un mes que la Suprema Corte de Justicia se entera por medio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que en el estado de Jalisco están violentando los derechos humanos de los trabajadores, y están ahorita analizando la posibilidad de dar un resolutivo final si la causa de utilidad pública es legal, es constitucional o no. Eso es lo que se va a debatir. Dos conceptos importantes que van a analizar la segunda sala va a ser esa: si se puede reducir las pensiones de los trabajadores por utilidad pública, y la no retroactividad de la ley. Esos dos conceptos no lo pueden evadir, sí, definitivamente, para dar una resolución. ¿Por qué voy a resaltar la segunda sala, que es bien importante? Desafortunadamente en México se ha visto otros casos. En el caso específico de la UMA, desde mi punto de vista, la resolución
que también la dio la segunda sala el año pasado, el 17 de febrero de 2021, de una resolución, un golpe tremendo a los trabajadores al implementar la UMA en las pensiones y no el salario mínimo. Bueno, la segunda sala así lo determinó. La resolución que se dio en contra del salario mínimo, yo sostengo que es una resolución de tipo político y no legal. ¿Por qué? Porque ya en el año 2020 se había hecho jurisprudencia al respecto. Sí. Los jueces diversos estados de la República se habían manifestado o habían resuelto todos los casos que les llegaron sobre el asunto de la UMA y el salario mínimo a favor del salario mínimo o a favor de los trabajadores. Y bueno, en la segunda sala determinó lo contrario, determinó que la UMA sí era constitucional, que sí era aplicable a las pensiones de los trabajadores. Y así sucedió el año pasado. Se dio a favor de la UMA los ministros de esa segunda sala. Tenemos el caso de la primera sala, que es lo contrario, que dio una resolución en contra de la centralización de la nómina del estado de Michoacán. O sea, se dio a favor de los trabajadores de que no se centralizara la nómina del estado de Michoacán. Esa fue una resolución que dio la primera sala. Pero vámonos, regresándonos al asunto de la segunda sala, y donde se está ventilando este concepto ahora, y la posibilidad de que se le reduzcan las pensiones a todos los trabajadores. Van a decir mucha gente, pero eso nada más va a repercutir para el estado de Jalisco. No, desafortunadamente no es así. Las resoluciones todas que emanen de los altos tribunales de la nación son obligatorias para todos, para todo el país. ¿Ya está como jurisprudencia? Todavía no. Yo acabo de decir que apenas ingresó el día 7 de septiembre. En atención a los tiempos, considero yo, en atención también a lo que ya sucedió cuando se ingresaron aquella controversia constitucional de la UMA en contra del salario mínimo, duró para dar una resolución la segunda sala aproximadamente 4 meses. Entonces ese es el antecedente que tenemos. Ahora no sabemos cuánto vaya a durar. Creo yo que más o menos, si tienen prisa, y que yo creo que sí tienen prisa, va a ser para el mes de febrero, marzo del próximo año 2023. Y yo siempre he dicho que en política no hay coincidencias. Me refiero a que también, más o menos para esa fecha, viene una avalancha en otros proyectos, en otras políticas que está implementando el gobierno federal en cuanto a nosotros, a las problemáticas que tenemos nosotros, y que también están dando una noticia que para el mes de febrero se inicia la universalidad de la salud de los 17 estados de la República que todavía falta por firmar con los convenios. Es decir, con esto quiero decirles que van a desaparecer los nosocomios locales, como los que nosotros en este momento conocemos como ISSSTECALI, que es el que a nosotros nos preocupa, que es nuestra institución, ISSSTE, ISSSTESalud, IMSS, pero el IMSS va a adoptarlos de alguna manera con el nombre que les va a llamar a todos los demás IMSS Bienestar. Ese es el nombre. Hay que recordar que se abortó el proyecto original que se había dicho que iba a ser el Instituto Nacional de Salud y Bienestar, llamado INSABI, ya se abortó. Ese proyecto que se había iniciado con esta administración federal ya no pudieron implementarlo, y entra el auxilio IMSS Bienestar para que esa administración o ese modelo de salud se va a implementar en todos los demás. Esas son las coincidencias que se pueden dar, esas 3 coincidencias que posiblemente en esas fechas, febrero, marzo de 2023, se van a dar. Centralización, reitero, centralización de la nómina, universalidad de la salud y la reducción de las pensiones por causa de utilidad pública. Es decir, inédito, es algo, la verdad, que nunca habíamos visto. No creo que tengamos un antecedente en ninguna parte del mundo. Yo puedo asegurar
puedo asegurarte que no existe, no he conocido si en algún otro país haya decidido el gobierno a través de, ahora en este caso, un poder que es el judicial, determinar la reducción de las pensiones de los trabajadores por utilidad pública. ¿Y qué significa? O sea, van a decir mucha gente, bueno, ¿y qué significa esto, no? ¿Qué posibilidades hay y por qué motivo? Debe haber una causal. Siempre hay una causal para que se dé, para que se pueda aplicar ese término a las pensiones. Y como ya lo dijimos, se utiliza ese término para expropiar terrenos, alguna propiedad particular. Ok, estas también nuestras pensiones están dentro de nuestro patrimonio privado, particular. El término de utilidad pública lo van a ahora utilizar para reducir nuestras pensiones. ¿Y qué es posiblemente? Porque la pregunta es decir, ¿hasta dónde nos pueden reducir? Aquí no hay límites. No hay límites. No podemos decir, ¿sabes qué? Te van a dejar en 10 sumas. Como hemos estado diciendo, que el nuevo modelo del sistema de pensiones a nivel nacional es dejarnos en 10 sumas, en dejarnos en 40 días de aguinaldo y en dejarnos en solo 2 bonos. En el caso muy particular de nosotros, los trabajadores de la educación, que es lo que yo puedo hablar a conciencia, porque tengo el conocimiento sobre eso. Los demás no sé qué otro tipo de prestaciones tienen adicionales, pero así se va a tener que reducir a ese esquema general que ellos traen sobre las pensiones. Entonces, ¿qué tanto se puede reducir? No hay límite en este caso. ¿Puede haber un extremo? Sí. ¿Puede haber extremos? Sí, claro. ¿En atención a qué? A la utilidad pública. Porque si el gobierno lo requiere de nuestros recursos, ellos lo van a tomar. Así de manera arbitraria, todo lo que necesitan, ellos nos pagan esas pensiones. Ahí no podemos decir, no, pues no tengo problema porque el banco es el que me paga. No, el banco no te paga nada. Te paga el gobierno, tus pensiones y de todos los trabajadores. ¿Quién se lo paga? El gobierno se los paga. En todos los sistemas que tenemos, el gobierno tiene que ver. Profe, en el caso específico de lo que estamos comentando, la centralización de la nómina o la Universidad de la Salud, hasta cierto punto se puede uno amparar. Sí. Y en el caso específico de la utilidad pública en la reducción de la pensión, ¿qué se puede hacer? Sí, ¿Lo mismo? Bueno, como allá sucedió en Jalisco, considero que también lo van a hacer aquí una vez que se sepa sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia. En cada entidad van a llevar los mismos pasos, es decir, el Congreso local van a tener que emitir una ley específica, un cambio en las pensiones, un cambio en el sistema de pensiones, y ahí es establecerse precisamente la reducción de las pensiones por causa de utilidad pública. Tenemos un momento, cada uno de nosotros como trabajadores de cada entidad, para podernos amparar. Fíjate que a pesar de las comunicaciones, no sabemos qué ha sucedido en el estado de en el estado de Jalisco con los trabajadores, si hicieron eso y si prosperó sus amparos. A pesar de eso, yo he tenido dificultad para conocer qué sucedió de manera local con los compañeros trabajadores, si hicieron lo propio o se fueron hacia solamente un instrumento como el que te estoy señalando, irse a quejar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Comisión de Derechos Humanos está enviando su queja directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sabemos qué sucedió. Nosotros aquí nos estamos ya preparando, nos estamos preparando para eso, para ampararnos en esos momentos que quieran hacer las modificaciones aquí, que las hagan, porque no tenemos esperanzas que el Congreso local vaya a rechazarlo. Definitivamente no. La mayoría son de Morena. Ese sistema o esa intención es del propio gobierno de reducir nuestras pensiones. Ahora mismo está habiendo una posibilidad importantísima, porque va a estar bajo el marco de la ley, porque lo que vaya a resolver la Corte debe ser obligatorio para todos, para todo México, no solamente para el estado de Jalisco, sino para todo México. Entonces, claro, vamos a estar en una situación muy difícil, y que volviendo a la pregunta o el planteamiento inicial en cuanto a la reducción, los extremos
deben ser incluso inimaginarios, porque me han dicho algunos compañeros, puede llegar a incluso a darnos una despensa para sobrevivir. Sí, o sea, aquí no hay límites. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Y volviendo otra vez a lo que dije en un momento, en política no hay casualidades. En este instante, en este mes de octubre, estamos ya con algunas voces de los conocedores de los sistemas económicos, ya nos están diciendo las consecuencias que han traído consigo las pandemias que estamos pasando, las problemáticas de guerras a nivel internacional de Ucrania, Rusia y otras amenazas del mundo, la cuestión del gas, la cuestión del petróleo, etcétera, etcétera, todo ese tipo, que se avecina una gran recesión. En Estados Unidos lo dicen los grandes industriales, los conocedores, los financieros, en Europa también lo están diciendo, lo acabo yo de ver en estos días, y que para el 2023 se viene una situación muy difícil. Entonces, ¿cómo hacerle frente a una recesión económica? No hay de otra, Rini, más que con recursos, tener recursos, ¿sí? No hay de otra. Sabemos también que los fondos que tenía México o aquí el gobierno federal se nos van a acabar. Ya no hay los cochinitos que les decían, ya no hay fondos de dónde tomar o reducir de esos fondos, porque siempre cuando venía una crisis de esta naturaleza se reducían los presupuestos, inmediatamente se extinguían ciertos fondos, y dijeron, estos fondos los vamos a tomar para hacer frente a esto que viene, esa avalancha de la inflación, esta avalancha de pérdida de empleos, de poder adquisitivo de las personas. Tenemos que hacer frente con estos recursos, pero si ya no los tenemos, ¿de dónde más? Más que se están preparando, oye, si nos vas a ayudar, trabajador, no hay de otra, nos vas a tener que ayudar con tus recursos para poder afrontar estas cosas. Profe, pero en este caso todavía no hay información fidedigna, ¿verdad? O ya está. No, ya es oficial. De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia. Ah, sí, ya es oficial que llega este recurso, que ya lo tienen, que están, ya lo destinaron a la segunda sala, lo van a estar preparar el proyecto. No sé cuál va a ser el ministro, todavía no sé a qué ministro le van a encargar el proyecto para presentarlo al pleno de la sala. Todavía no lo sabemos el nombre. Javier Lainez, que es un ministro de la segunda sala, fue el que nos dio palo con la UMA. Entonces yo creo que no le va a tocar otra vez a ese señor, ojalá que no, porque si no, si va con la misma idea, pues nos va a molar ahora con esto. Profe, los que siempre han estado en peligro, porque además es ilegal, es los profesores que tienen plaza, a veces hasta doble en un lado y doble en el otro, es decir, dentro del sistema estatal y federal. Ellos siempre han estado bailando la cuerda floja a pesar de que han ganado muchísimo dinero. Así es. En este caso están ganando todavía. Van a ser una de las personas, ¿no? No, pues más perjudicadas. Estamos hablando de las personas aquí en Baja California. Al igual, fíjate qué curioso, los sistemas de Jalisco y los de Baja California prácticamente nacieron al mismo tiempo, con una diferencia de 2 años nomás. Aquí nace nuestro sistema propiamente dicho en 1971 con la creación del ISTECALI, aunque no, el sistema se empezó a tener los primeros jubilados en el año de 1985. O sea, faltaron 15 años aproximadamente para que se diera los primeros jubilados. En Jalisco fue en 1973, o sea, prácticamente en los mismos años. Y también qué coincidencias, ¿no? Son coincidencias, quizás no sean coincidencias, pero en cuanto a los datos, te puedo decir que la modificación que ellos sufrieron después de su creación en 1973 en Jalisco, la primera modificación que sufrieron ellos, también reduciendo las pensiones de los trabajadores, al menos los topes que tenían ellos, porque era dinámico, fue en el año de 1917. Nosotros aquí fue, 2017, y nosotros aquí fue en el 2015. O sea, nosotros lo hicimos antes, porque fuimos antes, en realidad, ¿no? O sea, 2 años antes, y ellos lo hicieron 2 años después de nosotros, en 2015, modificaron y les quitaron también las pensiones dinámicas.
Esos son los estados, pocos estados de la República teníamos pensión dinámica, entre ellos era Jalisco y nosotros. Ok, en Jalisco lo hicieron en el 2017, nosotros lo hicimos en el 2015. La modificación ahora de su sistema lo hicieron el año pasado, 2021, pero aún así decimos, ojalá, lo digo, es de todas maneras mal, o sea, para el trabajador que le ha reducido a esas cantidades, aunque diga la mayoría de las personas, los mexicanos, que digan, pues 104,000 pesos, pues oye, ¿quién los gana, no? Es bastante alto. Prácticamente igual que lo que gana el presidente de la República, ¿no? El salario del presidente de la República. Sí, sin embargo, aquí nos olvidamos de cosas que no fue regalar las cosas de los trabajadores. O sea, un funcionario desde el primer día gana esa cantidad. Nosotros no. Para ganar 104,000 pesos tuvimos que trabajar más de 30 años. Sí, y todas las vicisitudes y todo lo que nos ponían los obstáculos tuvimos que superar, o sea, no fue desde el primer día, porque si nosotros preguntamos a un trabajador de la educación, en el caso de nosotros como trabajador de educación, el primer día y la primera quincena que te pagan, pues son 6,000 pesos a la quincena, eso es lo que recibes, ¿sí? O sea, no es un salario que comparas 6,000 pesos con 104,000 pesos, obvio que no, pero duramos más de 30 años en el servicio para tener esa cantidad de 104,000 pesos, como el caso de allá de Jalisco. Ellos tenían pensiones como nosotros, o 180, de hecho su pensión más alta era 180,000 pesos. El trabajador que ganaba más, 180,000 pesos. Nosotros en Baja California tenemos mucho más, ganan mucho más, los que todavía tienen pensión dinámica. ¿Cuáles son ellos? Los que antes, que se jubilaron en el año 2015, cuando ya nadie va a ganar, ya no todo va a ser topado a partir del 2015 a la fecha. Algunos que ya les aplicaron la ley esa del 2015 que se están jubilando en ese momento, pues ellos están viendo una situación en donde no solamente en el futuro van a llegar a un tope y ahí se les va a congelar, sino que también varias prestaciones ya no se las pagan al 100%. Sí, perdieron mucho en ese sentido. Pero bueno, reiteramos, los dos sistemas son más o menos similares. Ellos ya lo reformaron, está muy alto todavía. Ellos lo dejaron en 39 UMAS ahorita, 39 UMAS es el tope, ahí 39 UMAS, que es bastante. Ahorita ya son 112,000 pesos en este momento. Entonces, en Baja California tienen 30 UMAS, es su tope, ese es el tope. Que allá hay unos compañeros que ya prácticamente le están llegando a las 30 UMAS, que más o menos son como unos 87,000 pesos, algo así, ahorita en este momento. Entonces ya le están llegando a ese tope, ahí se les va a congelar, ya no van a tener mayores incrementos, ahí ya, de acuerdo a lo que nada más aumenta la UMA cada año, eso es lo que vas a aumentar a esas personas, ¿no? Sin embargo, pues ahí se les va a topar. Esas es las similitudes de los dos sistemas entre Jalisco y Baja California, y que, regresando al punto medular, dos conceptos que van a manejar la segunda sala, que es utilidad pública y la no retroactividad de la ley, porque muchos van a preguntar eso, van a decir, ¿y qué pasa con la Constitución que dice que los derechos adquiridos no se puede reducir? Que eso se llama la no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, ¿ok? Esos son los dos conceptos importantes que van ellos a tener que dilucidar, tener que plantearse para dar una resolución. ¿Qué es lo que pesa más? Ellos van a decir, la utilidad pública. ¿Por qué? Yo siento que ellos van a decir por la utilidad pública. ¿Por qué? Porque van a decir, es que tenemos que salvar al país. Porque si no utilizamos tus reservas, si no utilizamos tus pensiones, esto se va al carajo. El país va a convulsionarse. Entonces necesitamos salvar al país. ¿Y quién lo puede salvar? Los trabajadores. No lo puede dar. Nadie va a poder salvar porque el Estado no tiene los recursos. Porque ya se los acabó todos los fondos. Los únicos que pueden salvar es los que tienen en este momento. ¿Dónde? Los fondos de pensiones en el país. Son los que pueden hacer frente a esta economía que va en declive. Que esta recesión, para superarlo, ¿y qué es lo que van a decir? Va a ser temporal, no se preocupen. Va a ser temporal, después le regresamos la lana. Eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar de que nos vayan a regresar la lana si una vez que lo reduzcan. Por eso, volvemos otra vez al punto.
¿Cuánto va a ser la reducción? No lo sé. ¿Puede ser extremo? Sí puede ser extremo. El extremo significa que te den hasta un vale de despensa para que vayas a un mercado a surtirte de la mercancía que te alcance ese vale. Eso, punto. ¿Están en contra de la ley? No. ¿Van a estar en contra de tus derechos? No. ¿Por qué? Porque en el marco legal, una resolución de la Suprema Corte en ese sentido es legal. Nos queramos o no, estemos de acuerdo o no, pero es una resolución de los altos tribunales de la nación. Por eso lo importante ahorita, lo que se debe ventilar en todos los medios, es eso. No andar allá divagando en otras cosas. Creo que eso es sumamente importante, y no solamente para el gremio magisterial, sino para todos. Les va a pegar a los burócratas, le va a pegar a todos los trabajadores de los subsistemas de Covach, de CECITE, de todos los que tengan una pensión en este momento, los que son de la Comisión Federal de Electricidad, todo mundo, esos que mencionaste ahorita en ese momento, esos compañeros que tienen pensiones en la federación y pensión en el estado, y que tienen hasta doble pensión, a todos, porque todo va a ser por el mismo rasero. ¿Cuántas pensiones? ¿A cuánto equivale tu pensión si los juntamos? No, pues equivale a 100,000, bueno, pues te voy a dar 10 sumas nada más. Con eso vas a... pero lo demás, ¿qué pasa con lo demás? Lo demás es utilidad pública, porque los necesito en este momento para hacer frente a este problema que tengo de recesión económica. Este es el planteamiento, esta es la gravedad del asunto, que desafortunadamente estamos viendo en este momento y que hay poca difusión. Y esto es único y exclusivamente para los trabajadores del sector público. No, es para todos. Esta resolución no hace distingo, no va a ser distingo. O sea, todo lo que tengan pensión en todos los sistemas que nosotros tenemos en México, las pensiones IMSS, las pensiones ISSSTE, que las que más conocemos, que son las más abultadas, y las regionales que nosotros tenemos, que el ISSSTECAL en el caso de nosotros en Baja California. Otros tendrán allá en otras entidades su instituto de seguridad que también da ciertas pensiones. Todo mundo se va a tener que regir por una resolución que vaya a dar la Suprema Corte de Justicia en ese sentido. Que todas se pueden reducir, todas las pensiones, por causa de utilidad pública. Entonces quiere decir, profe, que defender al ISSSTECALI, defender el sistema educativo estatal, defender lo que se ha tenido, es obviamente muy importante. Obviamente importantísimo, y sobre todo estar muy atento. Nosotros estamos haciendo un llamado a todos los trabajadores, porque abrimos nuestro sindicato para proteger no solamente al gremio de la educación, sino a los trabajadores burócratas, a los compañeros de la sección 2 que son federales, a los compañeros del Covach y CECITE, para que vengan y se afilen con nosotros. Que se afilen, con la simple afiliación nosotros vamos a estar ya de hecho, ya pueden venir a las oficinas, cada una de las oficinas que tenemos en Tijuana, Rosarito, Ensenada y Mexicali, para que vengan y se afilien. Con la afiliación nosotros los vamos a proteger colectivamente a través de un amparo, pero obvio, en asuntos realmente importantes donde estamos en riesgo nuestras prestaciones, ahí les estamos diciendo háganlo de manera individual también. Y les ayudamos nosotros aquí, obviamente con la firma. Aquí hacemos todo el proceso. Aquí ya firman sus amparos en las oficinas y ya después se los vamos a pasar a las firmas donde tenemos nosotros nuestros despachos de las firmas de los abogados, y ellos hacen el procedimiento obviamente en los juzgados, ¿no? En el momento oportuno. ¿Cuándo se van a dar estos momentos? Nosotros consideramos que en el 2023, para febrero o marzo, pero desde ahorita ya estamos haciendo el trabajo, claro. Porque no queremos que en el momento que suceda venga la avalancha de compañeros que quieran hacer ese proceso y no podamos atenderlo. Por eso lo estamos desde este momento ya invitándolos a que vengan a las oficinas a que firmen sus documentos. Entonces lo que procede aquí, ¿qué es lo prioritario que hay que hacer? No solo por parte del sindicato, sino por parte de vamos a decir, sobre todo todos los gremios laborales, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que habría que hacer? Y en especial, profe, ¿qué tanto hay en el caso de Baja California el hecho de exigir una investigación a los que saquearon ISSSTECALI para poder hacer? Sí, bueno, nunca hay que dejar de lado esa situación que acabas de mencionar, ¿no? Es decir, que no porque estamos preocupados por la avalancha de estas modificaciones vamos a dejar a un lado o nos vamos a olvidar
de esas situaciones de lo que ha sucedido en nuestro instituto, ¿no? Obviamente, por primero tenemos que a defendernos de esto que nos vienen a tratar de modificar y de imponer estas nuevas políticas y sostener nuestro instituto. Esa es la meta. Lo que yo invito a todos los compañeros, independientemente del gremio al que pertenezcan, exíjanles a sus dirigentes, a menos que les hablen de estos temas, porque yo no los veo, ni siquiera eso, de que les hablen de estos temas, ni tampoco les preguntan los compañeros, porque no tienen la información, entiendo, pero hay que buscarla. Hay que buscar la información y al menos pongan en tela de duda lo que yo estoy diciendo y que vayan ellos a buscar la información de primera mano y se cercioren de lo que estoy diciendo es verdad. Y desafortunadamente no me he equivocado en todo lo que les he dicho de años atrás. Todo lo que está sucediendo no me he equivocado. No, yo quisiera equivocarme, siempre digo eso, que quisiera que las cosas que digo no se fueran realidad, pero desafortunadamente las cosas se están dando así. Y viene esta situación última que realmente es inédita y que deben ustedes de informarse primero, después actuar. Si hay una convocatoria, nosotros vamos a hacer la convocatoria para una manifestación en el momento en que se quiera ventilar aquí en el Congreso, para no permitir que el Congreso vaya a aprobar una situación de esa naturaleza, un cambio en el sistema de pensiones de nosotros. Y también a nivel federal, que no, desafortunadamente no podemos ir a 3,000 kilómetros de distancia, sería muy difícil. Ojalá que otros compañeros que estén más cerca allá del centro, también en el momento en que quieran ventilarse en el Congreso de la Unión alguna modificación al respecto de las pensiones, pues no lo permitan, ¿no? No permitir que nuestros representantes populares vayan, los diputados y senadores vayan a hacer esos cambios en el sistema de las pensiones del país. Ojalá que no, y aquí a nivel local pues hay que estar atento a lo que puedan hacer el Congreso local. Eso es la invitación a todos, y no importando quién lo está dirigiendo, y si ese dirigente no les hace caso, si ese dirigente les dice tranquilos, no pasa nada, no son, eso deben ustedes ir más allá, no creérsela, porque esas personas desgraciadamente les dicen eso para calmarlos y que ustedes no hagan absolutamente nada y después les dan los golpes y ya no pueden hacer absolutamente con ese dirigente porque ese ya pasó, y ni aunque le gritoneen, esa persona ya no les va a responder absolutamente nada. Entonces, eso es lo que están actuando, de esa manera están actuando los dirigentes que están en contubernio con el gobierno. Ellos traen sus intereses particulares, jamás los van a defender. Entonces tienen que darle la vuelta, defenderse ustedes mismos, acudir a las manifestaciones y enterarse sobre todo de la información que en este momento yo les estoy dando. Profe, dos cosas. Uno, ¿continúan con los miércoles? Sí, los miércoles ahí hay plantón de las 10 a la 1 de la tarde. Todos los miércoles estamos ahí. Para dar información sobre esto. Sí, claro. Ahí damos información de esto y de lo que está sucediendo y la problemática que tenemos aquí local. No hay jubilaciones, no hay pago de finiquitos o a cuentagotas. Este mes salieron 16 finiquitos, por ejemplo. Sí. O sea, las jubilaciones, 50 jubilaciones de más de 1,300 trabajadores que están esperando ahí. Ya muchos ya fallecieron. Incluso ahora aparecieron, me dijeron ahí compañeros en la propia lista, estos ya fallecieron, de los que entran a jubilados. O sea, ya no ni siquiera gozaron de su jubilación, de los finiquitos no se diga. Tenemos un rezago desde el año 2021. O sea, y que a 16 o 20 personas por mes va a llegar todo el sexenio y no se va a cubrir el rezago. Claro. De más de 1,000 personas que les deben el finiquito. La otra cosa, profe, es a la fecha ha habido trancazos duros contra el magisterio, por ejemplo, de lo que se ha dicho aquí de la centralización de la nómina, de los UMAS, ¿sí? Todo este tipo de cosas que se han venido, que han venido avanzando, pero ¿sí? Ya ha habido golpes así contundentes. Pues acabas de mencionar uno muy severo para todos, que fue la UMA, lo que determinó la Corte, la UMA. Ya nadie se puede proceder ningún amparo para que le paguen su pensión en salario mínimo. Ya no, tienes que ir a una corte internacional para poder lograr otra vez que se resarza ese daño que te causaron.
Sí, eso es un golpe mortal para todos, también nosotros aquí en el Estado, porque hay quienes dicen, no, a nosotros no nos afectó absolutamente nada, nosotros somos del Estado, no somos federales. Claro que sí nos afecta en la cuestión de nuestra pensión. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta va sobre UMAS y no sobre salario mínimo. Si fuese sobre salario mínimo, nosotros prácticamente nadie pagaría impuestos, porque el salario mínimo aumentó muchísimo y tenemos exención de 15 salarios mínimos de acuerdo a la ley para que no nos cobren impuestos. Ahora ya no son 15 salarios mínimos, ahora son 15 UMA. Y como la UMA tiene un valor menor, pues entonces la tasa del impuesto sube y por eso nos perjudican. Esa es la explicación, para que no digan que a los trabajadores del Estado no nos afectó la UMA. Claro que sí, nosotros pero tenemos un amparo. Cuando eres pensionado, jubilado. Sí, cuando eres, ajá. Es cuando te das cuenta. Sí, exactamente, cuando llegas a ser jubilado, claro, porque cuando eres trabajador activo, ahí desde 0 pesos te cobran impuestos. Sí, claro. Desde el primer peso que ganas, te cobran impuestos hacia arriba, y no hay exenciones, pues, cuando es uno activo. Claro que sí, ese es un punto. El otro punto que dices, bueno, ¿qué es lo que pudiera dañar más de lo que acabas de mencionar? Bueno, si se centraliza la nómina, todavía no, en este momento no nos han afectado porque no se ha centralizado. Ya sabemos de otro estado, un estado de Michoacán, pero aquí en Baja California todavía no. El día que lo hagan, pues ¿cuáles son los riesgos que vamos a correr? Pues vamos a correr que no nos van a pagar todas nuestras prestaciones que tenemos, las locales, pues, porque no están contempladas. La federación no paga los locales, pues, las prestaciones que tenemos. ¿Cuáles son los locales? Los 8 bonos que tenemos. Eso no nos paga la federación. Esos son los riesgos. A los federales, ¿qué les paga localmente? El 22%. Ese es el riesgo de los federales. A pesar de tantos golpes que han ofrecido ellos, todavía tienen uno pendiente. Ese, en los 22%. Por eso les decimos, ¿se pueden parar? Claro que sí. Con nosotros, también con nosotros. Oiga, profe, pero hay una pregunta muy importante. Estamos hablando de lo que ha afectado a los jubilados y pensionados. Ajá. La pregunta es, al centralizarse la nómina, los profesores en activo van a perder, obviamente, ¿no? Bueno, claro, cuando lleguen a ser jubilados. No, pero antes no, por las prestaciones. Ojalá no se les des ideas a la corte, porque le estás dando prácticamente una idea, ¿no? Porque también a ellos lo pueden perjudicar. Ahorita nada más son los jubilados a los que nos traen en la mira. Pero puedes tú lo que estás diciendo, a ver, a los activos también se los van a fregar. Pues es como darle una idea a la corte que el concepto de pensión o lo que vayan a determinar allá también vaya para los salarios de los trabajadores, que también los pueden reducir por utilidad pública. Sí, lo que pasa es que yo me refiero concretamente a que hay 8 bonos adicionales en Baja California que no los tiene la federación. Los federales también lo tienen, pero se los paga el Estado. Sí, pero se los paga el Estado. Así es. Eso no cuenta. Eso no cuenta. Pero los trabajadores del Estado, concretamente federales y estatales que reciben esos 8 bonos, al centralizarse la nómina, pierden esos 8 bonos. No los pierden. ¿No? Ellos van a tenerlos. Bueno, eso es lo que yo pienso que va a suceder. Ojalá que mis apreciaciones sean las correctas. Que no los vayan a perder. Esos bonos no se pueden arriesgar a tanto, a perder o a tratar también a los que están en activo, que están trabajando, porque prácticamente con las modificaciones que van a ofrecer, los cambios, ya en sí, las que están ahorita vigentes, son modificaciones que permiten o que no les va a permitir, al contrario, no les va a permitir a ellos de gozar en un futuro una pensión o una jubilación con la que tenemos nosotros, porque a ellos ya se les modificó. Ya ellos ya están modificados, ya se los fregaron, ya en el 2015 ya se los amolaron a ellos, hacia el futuro, pues. Ahorita como activos se los van a dejar porque decir, pues tú te vas a morir ahí, tú te vas a morir en el aula, no vas a llegar a gozar una jubilación, porque los cambios que te estamos haciendo son para eso, para que no llegues al fin del túnel. A los 65 años, que ahorita está la ley que establece 65 años para poderte pensionar. El nuevo proyecto viene a los 73. ¿Me entiendes? Entonces, ya esas personas, olvida lo que vayan a gozar en un momento de una pensión. Quizás algunos logren llegar a eso, pero ¿cuánto vas a durar después de allí? Vivo, 3, 5, 10 años, no sé tampoco, yo no puedo ver el futuro.
Y no sé, pero lo que sí te sé que una gran mayoría no va a llegar, de acuerdo a cómo se aumentó los años de servicio que tienen que seguir trabajando, la carga de trabajo que tienen los compañeros maestros. No creo que vayan a aguantar tantos años, y por eso fue una modificación que yo he denominado de muerte. Así de llano.